Buenas tardes, señores y señoritas estudiantes. Les saluda su profesor Diego Melo. En este caso vamos a hablar sobre la materia de legislación turística. Pues ya lo hemos analizado el reglamento, perdón, la Constitución. Hemos analizado también el reglamento turístico, reglamento de una agencia de viajes, el reglamento sobre el medio ambiente. Y pues ahora vamos a uno de los reglamentos más importantes que se incluye dentro del área turística, que es el reglamento hotelero. Esta clase prácticamente es desde el 16 al 27 de marzo. Es una importante información que ustedes deben manejarlo. Este registro oficial se hizo en la presidencia del economista Rafael Correa Delgado, tal como ustedes lo pueden observar, entre el 24 y 25 de marzo del 2015. Perdón. Bien, prácticamente nosotros podemos observar aquí todo lo que se refiere a ciertas áreas estratégicas de este reglamento, como por ejemplo, uno le indica, vamos a ver si podemos ayudarnos con el bolígrafo, uno le indica el artículo 43 del reglamento de ley de turismo. Determina que se entiende por alojamiento turístico el conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y servicios básicos y complementarios mediante contrato de hospedaje. Esto significa pues que prácticamente nosotros, mejor dicho, la gran industria turística necesita de el área estratégica hotelera para que sus turistas pues puedan hospedarse en cada uno de su alojamiento, ¿no? En cada alojamiento y en cada uno, lógicamente, de sus provincias, de sus cantones y probablemente hasta de sus parroquias. Entonces, nosotros, como podemos observar aquí, el artículo 43 del reglamento de la ley de turismo determina lo que significa el alojamiento turístico en esta importante empresa. Para eso nosotros contamos también con su principal objeto, que es prácticamente su ámbito, su principal objeto es que el presente reglamento regula la actividad turística de alojamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es la actividad turística de alojamiento? Alojamiento turístico es una actividad turística, tal como lo vamos a subrayar aquí también, que puede ser desarrollada por personas naturales o jurídicas, que consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no permanente a huéspedes nacionales o extranjeros, para el cual se consideran los requisitos correspondientes a su clasificación y categoría determinados en el presente reglamento. Entonces, por ejemplo, ahí le está dando un concepto de lo que es la actividad turística de alojamiento o alojamiento turístico. Nuestros amenities, que son prácticamente los artículos de limpieza y cuidado personal entregados como cortesía hacia el huésped y que nosotros lo encontramos en los respectivos alojamientos. El área de uso común, que es una superficie construida del establecimiento de alojamiento turístico que provee servicios generales al inmueble, tales como vestíbulo principal, cuartos de baño y aseo comunes, entre otros. Es decir, es el área general. Algunos hoteles, depende de su categoría, pues constan también con área deportiva, y lógicamente también esto tiene mucho que ver con el tipo de zona en la que se encuentra, es decir, si es que es área costera, si es que es área amazónica o de la sierra o de la región de Galápagos. De ley necesitamos pues un botiquín de primeros auxilios. En los hoteles de 4 o 5 estrellas pues vamos a encontrar prácticamente un business center o un centro de negocios, ¿no? Que también es muy importante. El catastro de alojamiento también es muy importante, puesto que prácticamente esto se registra ante la autoridad
competente, ¿no? El cual mantiene datos de identificación, número de registro, clasificación y categorización de lo demás que determina la Autoridad Nacional de Turismo. Pues tenemos la categoría, que esto es muy importante para saber incluso cuántas estrellas tenemos y lógicamente a qué segmento de mercado es el que vamos a atacar. También tenemos la categoría única, que se considera una excepción a los requisitos de categorización, la cual no se aplica el número de estrellas. Esta categoría se utilizará para refugio, tal como lo dice aquí. Nosotros tenemos que leer esto, es muy importante, ¿no? Para refugio, casa de huéspedes y campamento turístico. Pues el cuarto de baño y aseo, que es muy importante. Algunos tienen áreas destinadas al aseo personal y otros hoteles de menos categoría pues tienen un cuarto de baño o aseo compartido. Es necesario nosotros que podamos estructurar el cuarto de aseo de baño en áreas comunes para uso de nuestros huéspedes, ¿no? También tenemos el cuarto de baño y aseo privado, que eso tiene mucho que ver con las estrellas. El establecimiento de alojamiento turístico es considerado como una unidad íntegra de negocio. Estamos hablando de inversión, estamos hablando de rentabilidad, es decir, que esto pueda generar una recuperación a nuestra inversión y lógicamente la respectiva rentabilidad utilidad para las personas tanto que trabajan como para sus respectivos accionistas. Prácticamente para lo cual deberemos obtener previamente el registro de turismo, que es algo muy importante, y la licencia única anual de funcionamiento a través de la Autoridad Nacional de Turismo o de gobiernos autónomos descentralizados, a los cuales se le hubiera transferido la competencia conforme a los requisitos clasificados y categorización dispuestos en el presente reglamento. También tenemos el establecimiento de alojamiento turístico con distintivo superior, que es el establecimiento que además de cumplir con los requisitos obligatorios y de categorización para registrarse como establecimiento de alojamiento turístico, cumple con requisitos distintivos adicionales que permiten obtener la condición de superior, es decir, necesitan ciertos requisitos para que puedan categorizarse como establecimientos de lujo, ¿no? Vamos a contar siempre con frigobar. Eso lo podemos tener prácticamente a nivel general en la cocina y lógicamente en cada una de las habitaciones. Contamos también con habitaciones compartidas, depende de la categoría de las estrellas, y habitaciones privadas. Bien, aquí tenemos lo que significa el hospedaje, que es lo que ya lo habíamos hablado, destinado a la pernoctación de una o varias personas de forma no permanente a cambio de una tarifa diaria establecida. ¿Quiénes son nuestros huéspedes? Va a ser tanto el turista nacional como el turista extranjero que va a pasar una noche en este importante establecimiento de ayuda a la industria o de apoyo al área turística. También pues nosotros contamos con una jornada hotelera, periodos de tiempo determinados según las políticas de establecimiento, en el que se define el horario de ingreso, el check-in, o el horario de salida, que es conocido como el check-out. La plaza prácticamente es el espacio de hospedaje por persona con el que cuenta un establecimiento de alojamiento turístico. Por ejemplo, aquí cabe indicar una pregunta: ¿cuántas plazas podríamos encontrar en una habitación doble? Podría ser una habitación que tenga en una habitación doble que tenga dos plazas, es decir, dos camas, o una sola cama que sea de dos plazas, ¿no? Me refiero a la plaza tanto en cama como en medida. Los requisitos obligatorios son los requisitos mínimos que deben cumplir de forma obligatoria los establecimientos de alojamiento turístico a nivel nacional, sea cual fuere su clasificación o categoría, con excepción de los determinados como categoría única. En caso del establecimiento no cumpla con estos requisitos, no podrá registrarse y se sancionará conforme a la normativa vigente.
Requisitos obligatorios que deben cumplir nuestros hoteles. Requisitos de categorización. Nosotros tenemos que cumplir con un determinado número de categorización para que nos puedan poner las estrellas que nosotros queremos, o no tanto que, bueno, es que depende de mucha planificación. En este caso, a ver si nosotros podemos llegar a obtener un número determinado de estrellas, pero lógicamente cumpliendo con alguno de esos requisitos. O requisitos distintivos, ¿no? Que son los requisitos voluntarios que permiten elevar los estándares de calidad de un establecimiento de alojamiento turístico y le facultan acceder a la distinción de superiores, lo que habíamos hablado antes. Podría darse de diferentes maneras y en diferentes áreas, ¿no? Esta distinción superior, o con la aplicación de algunos restaurantes y muchos de ellos de lujo, o habitaciones de lujo, o el área de spa de lujo, o el área mojada, perdón, de lujo. Servicios complementarios también es importante, que son los que prestan de manera adicional, a los servicios de hospedaje que brinda el establecimiento de alojamiento turístico. Pueden ser gratuitos u onerosos y se describirán en el presente reglamento, tales como, por ejemplo, restaurantes, bares, gimnasios, servicios de lavado y planchado. Es decir, todos estos menos el de lavado y planchado, pero que tenga un requisito distintivo. Prácticamente nos estaríamos enfocando a lo que son restaurantes, a lo que son bares, a lo que es gimnasio, a lo que es el área húmeda y a lo que son habitaciones, ¿no? Que prácticamente es lo más importante. Aquí tenemos algunas tarifas. Entre la más importante tenemos la tarifa RAG o mostrador, tarifa máxima por pernoctación que determina el establecimiento de alojamiento turístico por el servicio de alojamiento. Este debería considerar el valor por huésped por noche, por tipo de habitación y por temporada, incluido impuestos. Anualmente esta tarifa deberá ser registrada ante la Autoridad Nacional de Turismo conforme lo dispuesto en este reglamento. También tenemos el tiempo compartido, time sharing, que es la modalidad mediante la cual el propietario o los copropietarios de un inmueble someten al mismo a un régimen contractual, mediante el cual se adquieren derechos de uso sobre el inmueble por parte de distintas personas en distintos periodos del año con fines vacacionales. Eso también se da en nuestro país. Esto es muy importante señalar porque tenemos diferentes tipos de cama, que creo que lo habíamos hablado en una de las clases anteriores. Tenemos la cama de una plaza, que prácticamente sería la más pequeña. La dimensión es de 80 por 190 centímetros. Tenemos la cama de plaza y media, conocida con el nombre de Twin, que es una cama cuya dimensión es de al menos 105 por 190 centímetros. Una cama de dos plazas, que es la cama full, con una dimensión de 135 por 190 centímetros. Una cama de dos plazas y media, conocido como Queen, que es la cama reina, que tiene una dimensión al menos de 156 por 200 centímetros. Una cama de tres plazas, que es una cama king, que prácticamente es una cama cuadrada de 2 por 2 metros, ¿no? O 200 por 200 centímetros. Tipos de habitación. Pues nosotros en nuestro reglamento hotelero ecuatoriano tenemos la habitación individual o simple para una sola persona, la habitación doble destinada a la pernoctación y alojamiento turístico de dos personas. Esto es lo que les explicaba, ¿no? Prácticamente puede ser una habitación doble que tenga dos camas o una habitación doble que tenga una sola cama. Pero ¿cuántas personas ingresan ahí? Dos personas. La habitación triple, en la cual prácticamente estarían ingresando tres personas. La habitación cuádruple, que es una habitación estándar destinada a la pernoctación y alojamiento turístico de 4 personas. Este tipo de habitaciones están prohibidas en establecimientos de alojamiento turístico de 5 estrellas. Es decir, podríamos contar hasta 4 estrellas, no 5 estrellas. Una habitación múltiple es una habitación estándar destinada a la pernoctación y alojamiento turístico de 5 más personas. Esto más o menos, este ejemplo se podría dar a nivel de la playa, ¿no? Muchos de nosotros, hemos utilizado este tipo de habitación múltiple cuando vamos con toda la familia. Una habitación junior suite
que es la habitación destinada al alojamiento turístico compuesto por un ambiente adicional que se encuentra en funcionamiento. Es lo que yo les decía, probablemente vayamos a encontrar una sala o una cocina. Una habitación suite, pero la anterior es prácticamente una junior suite, es una más pequeña, en cambio que la suite es más grande, ¿no? Incluso podríamos contar aquí con un área de trabajo. Aquí tenemos todo incluido, incluso prácticamente encontramos también servicios de alojamiento que contienen todo, es decir, prácticamente alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento y otros servicios, dándole al turista prácticamente una estadía sin que salga del hotel, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, uno de ellos podría ser la cadena de Cameron. Ejercicio de la actividad. Para ejercer la actividad turística de alojamiento solicitó contar con el registro de turismo y la licencia única anual de funcionamiento, así como sujetarse a las disposiciones contenidas en el presente reglamento. El incumplimiento de esto tendrá mucho que ver con la aplicación de sanciones establecidas por la ley. Bien, aquí tenemos pues nuestros derechos y obligaciones de los huéspedes y establecimientos de alojamiento turístico. Derechos y obligaciones de los huéspedes, escuchará bien, ¿no? Primero los huéspedes. Uno, por ejemplo, ser informados de forma clara y precisa del precio, impuestos, tasas y costos aplicables al servicio de alojamiento. Otro podría ser el ser informados de las políticas, planes y procedimientos determinados por el establecimiento. Otro, de recibir el servicio conforme al contrato pagado y promocionado por el establecimiento de alojamiento. Otro, recibir el original de la factura por el servicio de alojamiento. Tener a su disposición instalaciones y equipamiento en buen estado, sin signos de deterioro y en correcto funcionamiento. Comunicar las quejas al establecimiento de alojamiento turístico. Denunciar por los canales establecidos por la Autoridad Nacional de Turismo y Gobiernos Autónomos Centralizados, a los cuales se les hubiera transferido la competencia, las irregularidades de los establecimientos de alojamiento turístico. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Prácticamente siempre nos tenemos que someter a la ley. Pagar el valor de los servicios recibidos y acordados. Entregar la información requerida por el establecimiento previo al ingreso de check-in, incluyendo la presentación de documentos de identidad de todas las personas que ingresen. Eso es muy importante por su seguridad. Cumplir también con las normas del establecimiento de alojamiento y aquellas determinadas por la normativa vigente. Asumir su responsabilidad en caso de ocasionar daños y perjuicio al establecimiento cuando le fuera imputable. Ahora tenemos los derechos y obligaciones en cambio de los establecimientos de alojamiento turístico con, lógicamente, los huéspedes. Uno de ellos es recibir el pago de los servicios entregados por el huésped, solicitar la salida del huésped del establecimiento de alojamiento cuando se contravenga la normativa vigente y el orden público, denunciar ante la Autoridad Nacional de Turismo, gobiernos autónomos centralizados, a los cuales se les hubiera transferido la competencia a la operación ilegal de establecimientos turísticos, acceder a incentivos y beneficios establecidos en la normativa vigente. De ser el caso, pues cobrar un valor extra por los servicios complementarios ofrecidos en el establecimiento conforme tipo de servicio ofrecido. Esto tiene mucho que ver con el mercado y cómo lo maneja usted de acuerdo a las políticas hoteleras y lógicamente de sus dueños o de sus accionistas. Obtener el registro de turismo y licencia única anual de funcionamiento es muy importante. Exhibir la licencia única anual de funcionamiento en la cual conste la información del establecimiento conforme lo dispuesto por la Autoridad Nacional de Turismo. Mantener instalaciones, infraestructura mobiliaria, insumos y equipamientos del establecimiento en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento. Cumplir con los servicios ofrecidos. Otorgar información del establecimiento al huésped. Notificar a la Autoridad Nacional de Turismo y gobiernos autónomos centralizados, a los cuales se les hubiera transferido la competencia, la transferencia de dominio o modificación de la información con la que fue registrado el establecimiento dentro de 10 días de producida. Contar con personal calificado y capacitado para ofertar un servicio de excelencia. Determinar la moneda extranjera que se acepta como pago. Asumir su responsabilidad en caso de ocasionar daños. Cumplir con los requisitos de seguridad previstos por el reglamento. En caso de incidentes o accidentes del establecimiento, deberá informar sobre el hecho de las autoridades competentes. Respetar la capacidad máxima del establecimiento. Respetar y cumplir con los límites máximos de ruido establecidos conforme a la autoridad competente. Exigir información al huésped, incluyendo la presentación de documentos de identidad de todas las personas que ingresan al establecimiento.
prestar las facilidades necesarias para que se realicen inspecciones por parte de la autoridad competente, cumplir las especificaciones de accesibilidad para personas con discapacidad, esto es muy importante, demasiado importante, llevar un registro diario y proporcionar a la Autoridad Nacional de Turismo y a las autoridades que así lo requieran información sobre el perfil del huésped, donde se incluye al menos nombre, edad, nacionalidad, género, número de identificación, tiempo de estadía y otros que se determinen. Para esto es muy importante pues tener un sistema que nos permita verificar toda esta situación. Aquí tenemos en cambio el capítulo 2, la sección 1 de los procedimientos de registro, inspección o identificación, requisitos previos al registro. Las personas naturales o jurídicas, previo a iniciar el proceso de registro del establecimiento de alojamiento, deberán contar con los siguientes documentos. 1. En el caso de personas jurídicas, de escritura de la Constitución, aumento de capital o reforma de estatutos, compañía limitada, sociedad anónima. Nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el registro civil, registro único de contribuyentes, cédula de identidad de ciudadanía, certificado de gravámenes o contrario de arrendamiento local, inventario valorado en activos fijos de la empresa, bajo la responsabilidad del propietario representante legal. Aquí tenemos que hacer un ejercicio muy similar al ejercicio que hicimos en gestión de empresas hoteleras, pero lógicamente eso ya sería otra materia, ¿no? El pago al 1 por 1000, el pago del uso del nombre comercial al establecimiento de alojamiento deberá cumplir con las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual. No se exigirá a los usuarios los documentos físicos cuando estos pueden ser obtenidos en línea por la Autoridad Nacional de Turismo. El artículo 8 del procedimiento de registro e inspección de un establecimiento turístico es que la Autoridad Nacional de Turismo contará con una herramienta digital de uso obligatorio para el registro de los establecimientos de alojamiento turístico. Para el registro, el empresario deberá seguir los pasos del sistema digital que será establecido por la Autoridad Nacional de Turismo al fin de que el proceso del sistema emita un sistema de registro del establecimiento. La Autoridad Nacional de Turismo realizará inspecciones de verificación y o control de los establecimientos. En el caso de los resultados de inspección determine que el establecimiento no consiguió información veraz al registrarse o posteriormente, en caso de modificaciones, recategorizaciones o reclasificaciones, la Autoridad Nacional de Turismo o los gobiernos autónomos descentralizados a los que les haya transferido la competencia. Se puede hacer un cambio de clasificación o categoría, es decir, yo puedo subir de 4 a 5 estrellas, como lo contrario, bajar de 5 a 4 estrellas, que eso prácticamente sería muy perjudicial para la empresa. También de la identificación del establecimiento turístico, deberá contar con un letrero visible en la parte exterior del mismo, en el cual no podrá ostentar una tipología o categoría que pueda engañar a los huéspedes. Por favor, eso hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Aquí está el procedimiento de licenciamiento. El procedimiento de obtención de la licencia única anual de funcionamiento será realizado obligatoriamente mediante la herramienta en línea de la Autoridad Nacional de Turismo. Los requisitos para obtener la licencia única anual de funcionamiento son los siguientes: pago del impuesto predial, activos de la empresa según lo declarado en el impuesto a la renta correspondiente, pagos por concepto de renovación y estar al día en el pago de las obligaciones previstas en la Ley de Turismo o normativa pertinente. Aquí tenemos una clasificación del hotel con sus respectivos signos de letra, o también ustedes pueden utilizar el código de tráfico aéreo que ya lo aprendieron a manejar. Entonces tenemos Hotel H, Hostal HS, Hostería HT, Hacienda Turística HA, Lodge L, Resort RS, Refugio RF, Campamento Turístico CT, Casa de Huéspedes CH. Aquí está el concepto de lo que significa el hotel, el concepto lógicamente de lo que significa un hostal, la inmensa diferencia que existe entre lo uno y lo otro, lo que significa una hostería, esto es muy importante, lo que significa una hacienda turística, y bueno, nos indica que prácticamente debería contar con 5 habitaciones mínimo, ¿no? Lo que significa un lodge, lo que significa un resort, lo que significa también un refugio, lo que significa el campamento turístico, la casa de huéspedes, que ahora está muy de moda,
Y pues tenemos aquí nuestra clasificación. El hotel en sí parte de 2 a 5 estrellas. La hostal parte de 1 estrella hasta 3 estrellas. La hostería o hacienda turística, que es de 3 estrellas a 5 estrellas. El lodge de igual manera, porque está en la misma categoría como hacienda turística, de 3 a 5 estrellas. El resort de 4 a 5 estrellas, el refugio categoría única, el campamento turístico categoría única y la casa de huéspedes categoría única. Aquí tenemos una autorización para la construcción y adecuación de edificaciones destinadas al alojamiento turístico. Esto es muy importante, ¿no? Porque el gobierno autónomo descentralizado competente será la entidad que en su jurisdicción aprobará los planos definitivos y autorizará la construcción y adecuación de edificaciones destinadas al alojamiento turístico en concordancia con los planes de ordenamiento territorial y zonificación local. Es decir, todo está planificado, todo está organizado. Es cuestión de una asesoría tanto gubernamental como de la empresa privada y también de nuestros ingenieros y nuestros arquitectos. Las modificaciones o adecuaciones que pudieran afectar o alterar la clasificación o categorización del establecimiento de alojamiento turístico registrado deberá ser notificadas a la Autoridad Nacional de Turismo, por medio de su herramienta digital, en un máximo de 30 días contados a partir de la modificación. Entonces tenemos de los requisitos obligatorios de categorización distintivos, los requisitos obligatorios, los requisitos de categorización única con sus diferentes anexos, ¿no? Y aquí es muy importante, podemos analizar en cada uno de los anexos que vienen a continuación lo que significa tener cada uno de esta infraestructura de alojamiento. Tenemos nuestros requisitos distintivos, que prácticamente los establecimientos de alojamiento turístico de manera opcional podrán acceder al reconocimiento distintivo superior disponible para las categorías de 3 a 5 estrellas, de cualquier tipología a las que pertenezcan, siempre y cuando cumplan con los requisitos obligatorios, requisitos de categorización, más del siguiente puntaje. Entonces aquí está el puntaje que nosotros debemos medir para que sea destinado como superior. Ahí vamos a hacer una pausa, señores y señoritas estudiantes.